A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo sería programar cuando un ordenador tenía menos memoria que una simple foto del móvil? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Octavio, un auténtico pionero que dominó un arte que hoy parece casi magia: hacer que el código se reescribiera a sí mismo para saltarse unas limitaciones que, vistas desde hoy, son, bueno, casi de ciencia ficción. Pues bien, justo esta pregunta se le hicieron a un programador, a Octavio, y su respuesta nos abre una puerta a una era de la informática que no tiene nada que ver con la de ahora. Es un mundo que hay que entender de verdad para poder apreciar la genialidad que había detrás. Así que, para entender lo brillante de su solución, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ponerse en situación y comprender la escala de las limitaciones que tenía. O sea, olvidémonos por completo de los gigas, de los teras, de todo eso que hoy damos por hecho. Venga, nos vamos a 1972. Ese es el año en el que Octavio empieza a programar. Y aquí, claro, no hay interfaces gráficas, no hay ratón, no hay nada del software intuitivo al que estamos acostumbrados. Nada. Programar era un diálogo directo, casi crudo con la máquina. Y este era su campo de batalla. La memoria total de su ordenador, que era un compatible con el DEC PDP-8, era de, atención, 16 kilopalabras. Para que nos hagamos una idea, una foto cualquiera de baja resolución en un móvil de hoy ocupa cientos de veces más. O sea, era una limitación, es que era asfixiante. Y por si fuera poco, la propia estructura de la memoria era distinta. Hoy todo, absolutamente todo, se basa en el byte de 8 bits. Pues en aquella época ni siquiera eso era un estándar. Se trabajaba con lo que llamaban palabras de 12 bits. Una arquitectura que hoy en día nos parecería rarísima, súper restrictiva. Y el proceso en sí, el proceso era una auténtica odisea. No había editores de código, nada de eso. Primero, Octavio escribía los programas en papel. Luego los traducía todo a mano a ceros y unos. Después, perforaba ese código binario en una cinta de papel. Y para rematar, cargaba la cinta en la máquina bit a bit, con unos interruptores en el panel frontal. Imaginaos, un solo error y a empezar de cero. Era un trabajo de artesanía, de precisión pura. Entonces, claro, la pregunta es, con tan poquísima memoria y un proceso tan increíblemente laborioso, ¿cómo narices se las arreglaban para ejecutar programas complejos? Pues la respuesta está en una de las técnicas más elegantes y, la verdad, más olvidadas hoy en día: el código que se modifica a sí mismo. El concepto es que es alucinante. Pensemos en un programa que, mientras está ejecutando, cambia sus propias instrucciones. Es como si un martillo, a mitad de clavar un clavo, se transformara en un destornillador porque ahora toca atornillar. Todo para ahorrar un especio que era oro puro. Un auténtico arte perdido, sí, que nació de la necesidad más absoluta. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos una instrucción muy simple en una dirección de memoria, por ejemplo, la 101. Esta instrucción le dice al ordenador: oye, procesa los datos que están en la ubicación A. Y aquí viene la magia. Después de ejecutarse, el propio programa iba y cambiaba un trocito de esa misma instrucción para que la siguiente vez que pasara por ahí, ¡zas!, ya no apuntara a la ubicación A, sino a la ubicación B. Así, con una sola línea de código, podías procesar un montón de datos distintos. El ahorro de memoria era brutal. Pero claro, el desafío no era solo la falta de memoria. ¿Qué va? Eso era solo la punta del iceberg. El entorno de trabajo era una carrera de obstáculos constante que exigía una dedicación y una paciencia, de otro planeta. Para empezar, no había sistema operativo. Es que la memoria no daba para tanto, simple y llanamente. Los programas en los que trabajaba Octavio, que eran de estadística para neurociencia, podían tardar días enteros en ejecutarse. Esto le obligaba a trocear el código, a partirlo en pedacitos, y a veces incluso tenía que ejecutar esos trozos en ordenadores distintos, en centros de cálculo que estaban en otros sitios, para hacer una especie de procesamiento en paralelo, pero totalmente a mano. Pero en medio de toda esta lucha constante, llegó un punto de inflexión, un avance tecnológico que, hoy nos parecería una tontería, pero que para ellos fue una victoria monumental. Y esto fue lo que cambió las reglas del juego. La memoria se duplicó. Pasaron de 16 a 32 kilopalabras, que para nosotros hoy es una cantidad minúscula, pero para Octavio y su equipo ese salto fue una revolución total. Les abrió un mundo de posibilidades que antes ni soñaban. Y esta frase lo resume todo. No fue solo una mejora técnica, fue un motivo para hacer una fiesta. Esto nos da una idea superhumana del alivio, de la alegría que sintieron al tener, por fin, un poquito más de aire para respirar. Poco después llegó otra herramienta que fue clave: el primer compilador. Ojo, el proceso seguía siendo súper manual y paso a paso, cargando todo con las cintas de papel. Pero el simple hecho de poder escribir en un lenguaje un poco más humano, en vez de directamente en ceros y unos, lo cambió absolutamente todo.
Y esto de nuevo lo resume él perfectamente. Con más memoria y un compilador, por fin sentían que podían ganar la batalla. Estas herramientas no eran ningún lujo, no, eran las armas que necesitaban para poder enfrentarse de verdad a los problemas tan complejos que querían resolver. Al final, esta historia va mucho más allá de ordenadores viejos. Va sobre el ingenio humano, sobre esa capacidad increíble para desarrollar habilidades cuando te enfrentas a restricciones extremas. Y este es el punto clave. Toda la potencia, toda la abstracción de la informática que tenemos hoy se apoya sobre los cimientos de soluciones tan brillantes como esta. El código automodificable será un arte perdido, sí, pero su espíritu, ese ingenio para optimizar hasta el último bit, sigue vivo en cada programa eficiente que usamos hoy en día. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de Octavio es solo una entre miles. Nos hace pensar en todo ese ingenio invisible, en todas esas artes perdidas que son los cimientos silenciosos de la tecnología que usamos cada día, sin pararnos a pensar de dónde viene.